tardes. Vamos a intentar ser puntuales. Muchísimas gracias por asistir a este día histórico en el que vamos a celebrar un fecho histórico como fue el Congreso de Suresnes de 1974. Bienvenidos a este aula cultural Onofre Rojo de Sotrondio, un astrofísico de San Martín que falleció con 99 años hace 2 semanas, pero un aula que a mí siempre me gusta denominar también de Rubalcaba, porque muchas y muchos de vosotros asististeis hace años a un acto que tuvimos aquí con Rubalcaba. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hacer un acto bastante dinámico. No voy a saludaros a todos, sé que hay muchos secretarios generales, muchos cargos orgánicos, muchos cargos políticos. Daros todos por saludados. Y quiero saludar a 2 personas que están aquí con nosotros, que fueron secretarios generales antes que yo, y saludándolo a ellos, os doy por saludados a todos vosotros. Saludo a Mario Efrén García Villar, que lo vi por ahí, secretario general antes que yo. Y también a Benigno, secretario general, con el que tuve la fortuna de comenzar yo mi trayectoria política aquí en San Martín del Rey Aurelio. Y ahora, sin más, damos ya la palabra a nuestro secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, y presidente del Gobierno del Principado de Asturias. Gracias, compañeros y compañeras. La verdad que emociona enormemente ver esta sala rebosar. Lo primero, pedir disculpas porque venía de otro acto y a toda velocidad quería llegar sí o sí, como fuera, en una celebración tan especial que felicito, como no puede ser de otra manera, a la Agrupación Socialista San Martín del Rey Aurelio y a la Fundación José Barreiro, representadas en ambos casos primero por el secretario general de la agrupación y alcalde de San Martín del Rey Aurelio, mal que les pese a algunos y que va a seguir siendo, y al presidente de la Fundación, a nuestro querido y admirado Suso Sanjurjo. A ellos hay que darles las gracias por el trabajo para hacer posible este acto. Y luego, fijaros, 50 años. Mañana se cumplen 50 años del inicio de las sesiones del Congreso, que se prolongarían hasta el 13 de octubre del año 74. Un Congreso, además, distinto a los anteriores, porque rompía el lugar habitual de celebración de los congresos de nuestro partido en el exilio, que sabéis que mayoritariamente menos uno, si mal no me falla la memoria, habían sido todos en Toulouse, y en el que, sobre todo, aunque nos quedamos con el recuerdo de que Suresnes fue lo que marcó el quiebro de una etapa, el final de una y el inicio de otra, en realidad venía precedido del último Congreso de Toulouse del año 72, donde se había iniciado la transición que desembocó luego en ese Congreso de Suresnes. Y estamos con los protagonistas, representando a la Federación de Asturias en aquel momento. En aquel momento, si uno revisa los censos de militantes, se encuentra con que solo había 3 provincias en España, 3, que superaban los 500 militantes en el interior. Una era Asturias, la otra era Guipúzcoa y la otra Vizcaya. Es decir, el socialismo, en número de militantes, básicamente estaba centralizado entre lo que hoy es Euskadi y nosotros, Asturias. Era un socialismo, además, en nuestro caso, obrerista, heredero de lo que había sido la República, que se había mantenido de generación en generación, y que fue una aportación fundamental desde el punto de vista numérico, pero también del impulso renovador. Y en un acto en el que lo organiza la Fundación José Barreiro, yo no puedo dejar de recordar que José Barreiro, durante ya en los años 60, fue un incitador a la renovación del partido, en un momento en el que además él ocupaba, no lo olvidemos nunca, era el vicesecretario general de nuestro partido desde el año 1950 hasta el año 1967. De hecho, dimitió en desacuerdo con la dirección política del partido, que no quería avanzar hacia el ritmo que el interior entendía que era donde deberíamos de construir. Bueno,
José Cobo, sabéis, Carlos y José Cobo son los grandes, en mi opinión, los grandes testimoniadores, ¿no? Los grandes biógrafos del socialismo español, entre otras razones, porque ellos, que son hijos del exilio, en el sentido de que crecieron, maduraron y se formaron en el exilio, siempre mantuvieron muy viva la memoria y hablan de las dos grandes renovaciones del partido. Es verdad que la muerte de Pablo Iglesias fue un choque desde el punto de vista de nuestra estructura en cuanto a que perdimos la referencia del fundador en el año 1925, pero no hubo una renovación de liderazgo agresiva, sino todo lo contrario, fue una mera continuidad. En el Congreso del 28, de hecho, fueron ratificados en sus cargos los que habían quedado, por así decir, herederos, aunque luego, como sabéis, la historia les llevó a enfrentarse entre ellos. Hablo de Julián Besteiro, vicepresidente del partido cuando fallece Pablo Iglesias, que asciende a la presidencia del partido, hablo de Largo Caballero y hablo de Indalecio Prieto, ¿no? Son los tres almas referenciales. Pero los grandes congresos de cambio y de renovación de nuestro partido fueron el de 1944, una vez acabada, evidentemente, la Guerra Civil y ya casi en el último extremo de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. En ese congreso de 1944, en el exilio, se reconduce la situación y se decide reorganizar el partido, volver a tomar contacto con tantas personas que habían tenido que salir como consecuencia de la guerra para salvar su vida, y construyen, en torno a esta organización, tres grupos del partido, construyen el liderazgo en torno a la figura en aquel momento de Rodolfo Llopis, ¿no? Que fue el que ocupó la Secretaría General hasta el año 72. Ahí estaban la gente que apoyaba, como sabéis, a Julián Besteiro, por ejemplo, Trifón Gómez o Andrés Saborit, estaba la gente que apoyaba al propio Largo Caballero, como era el propio caso de Llopis, y estaba también la gente que apoyaba, evidentemente, a Indalecio Prieto, que luego incluso ocuparía la presidencia del partido en el exilio. Ahí confluyó el asumir, por así decir, el liderazgo, aunque decían que el partido estaba dentro porque lo que estaba fuera eran los militantes en el exilio, fue la primera gran renovación del partido porque tres grupos, como insisto, fueron capaces de construir y de reconstruir la estructura del partido en oposición a un grupo al que, por cierto, se le había expulsado el partido, que eran los que se habían formado o forjado en torno a Negrín. La segunda gran renovación, como digo, nace en el 72 en el Congreso de Toulouse, pero desemboca en el Congreso de Suresnes. ¿Y por qué es la gran renovación del partido en aquel momento? Porque es cuando definitivamente el interior se hace con el liderazgo claro del Partido Socialista Obrero Español. A los compañeros del exilio había una parte que entendían que los nuevos mensajes, que las nuevas reivindicaciones, que los planteamientos que hacía la gente del interior tenía todo el sentido del mundo, porque eran los que estaban en el terreno, sabían lo que era el día a día, la convivencia en el marco de la dictadura, como los compañeros que aquí nos acompañan, y que tenían que luchar contra todo aquello. Sin embargo, en el exilio, una parte de los compañeros y compañeras no entendían esa deriva o esos planteamientos, ¿no? De hecho, se oponían frontalmente. Pablo García siempre nos contaba, cuando éramos militantes de Juventudes Socialistas, que cuando él hablaba o iba a ver a los compañeros del exilio, a algunos de ellos daba la sensación de que se les había parado el reloj. El reloj se les había parado en el año 36 o 39, dependiendo del periodo en el que habían tenido que abandonar el país. Pensaban que la realidad del país era la misma que ellos habían dejado. Y esa era la clave, es decir, la interpretación de Suresnes es que por fin se entendió que el país había cambiado y que el partido tenía que cambiar si quería seguir siendo útil y, sobre todo, preparándose para lo que todo el mundo suponía que iba a llegar, que era el proceso de transición y la recuperación de la democracia. Por eso fue un congreso transgresor, en ese sentido, en el que hay que recordar que esa alianza entre el socialismo sevillano, el socialismo asturiano y el socialismo vasco desembocó en un congreso, en una ejecutiva, en la que había un asturiano al que hay que recordar, que es Agustín González, Autilio, como no recordarlo si era el gran animador y organizador del partido en aquel momento, ¿no? Y que fallecería unos años después. Bueno, pues lo cierto es que allí surgió la renovación, primero del corpus ideológico del partido, segundo la interpretación de los problemas sociales que había y tercero también, si me permitís, el hecho de un relevo generacional. Porque el debate del 74 no era solo un debate entre el interior y el exterior, sino también generaciones. Los jóvenes, por ejemplo, del exilio estaban mucho más cerca en la mentalidad de los jóvenes que se habían incorporado al partido en el interior. Y digo esto de los años 14, de los años 4, 1944, 1974, Congreso de Suresnes, clave para interpretar todo lo que vino después, porque, en mi opinión, el 2014 también fue un congreso clave en nuestro partido. Dimos un paso más.
y fue el congreso en el que fue elegido, como recordaréis, por primera vez en nuestra historia, elegido directamente por la militancia, el secretario general Pedro Sánchez y hoy presidente del Gobierno. Y digo esto porque hay gente que cuando algunos decimos que en ese año también se produjo un cambio para resituar al partido, que luego se consolidó en el Congreso del año 17, también aquí hubo un periodo de transición, es evidente que en eso lo que hizo fue profundizar en la renovación también de la participación de la militancia. Y tiene también todo el sentido del mundo, porque nuestro partido no tuvo la misma organización en 1879 que en 1944, que en 1974, en el que incluso ni tan siquiera elegimos un secretario general, elegimos un primer secretario, en la terminología del socialismo francés de la época, y en el 2014, en el que entendíamos que la militancia tenía todo el derecho del mundo a participar, a votar, a elegir directamente los liderazgos del partido y luego, lógicamente, con el sistema de delegados construimos nuestro proceso, nuestro discurso y nuestro mensaje. Como veis, es la evolución del tiempo. Pero volviendo a Suresnes, y con esto quiero terminar ya, porque era una intervención muy breve, sabéis que a mí me apasiona la historia. Es una de las grandes cosas que siempre aprendí de los mayores del partido. Yo siempre lo digo, tuve la suerte de criarme a la vera de hombres como Pablo García o como Emilio Barbón, que sin ser delegado en Suresnes, también participó en Suresnes, como decía Pablo, en el pasilleo, en el que tuvo un protagonismo especial también Emilio, como no podía ser de otra manera, y al que yo quiero recordar por su contribución. Pero Suresnes es una fecha histórica que tenemos que recordar con orgullo, porque significó la renovación de nuestro partido desde los aspectos ideológicos, de aproximación a la realidad, de entender la España del momento, de entender la necesidad de los relevos generacionales, y por eso yo creo que en cada época hay que estudiarla comprensivos con ese momento. Los veteranos del 74, muchos de ellos no entendieron el cambio del año 74. Aquellos que, sin embargo, se habían entendido los cambios que tenían que hacer en 1944. Y a veces pasa lo mismo en generaciones diferentes, porque nos cuesta a veces asimilar que cada tiempo político tiene una deriva distinta. Y yo creo que si algo hace grande este partido y permite que permanezca en el tiempo, es su capacidad de interpretar lo que está ahí fuera, la sociedad, dar la respuesta política que en cada momento necesitamos y, sobre todo, elegir a los hombres y mujeres que nos tienen que representar. Y con esto concluyo, porque este partido es grande, compañeros y compañeras, no por el liderazgo ni de Pedro Sánchez ni el mío, creedme, no. Es grande por el liderazgo que cada uno de vosotros y vosotras hace cada día construyendo socialismo con el resto de la sociedad. Así que sigamos haciendo socialismo, recordemos con orgullo nuestra historia. Muchas gracias. Pues hablando de historia y hablando de socialismo, a continuación va a dirigir unas palabras el presidente de la Fundación José Barreiro, Jesús Sanjurjo. Eso de hablando de historia es duro, Digo que es duro porque te coloca en la realidad, es decir, que uno ya tiene años. Entonces, bueno, en ese sentido pues es duro. Bueno, este acto es un acto relevante. Y cuando digo que es un acto relevante, es un acto que conecta realidades y situaciones y vivencias tan distantes y tan distintas, porque 50 años no pasan en balde. No pasan en balde porque envejecemos algunos, o todos, y porque además los cambios que se han operado en el país y en el partido son tan importantes, tan relevantes, que es difícil coger referencias. Pero como bien ha dicho Adrián, cada momento tiene su afán y cada momento hay que vivirlo teniendo en cuenta lo que un partido político tiene que conseguir, que es proyectar su proyecto hacia la sociedad y conseguir que la sociedad lo apoye. Eso es lo esencial. Y en Suresnes, en el año 74, pues evidentemente el Partido Socialista confirmó lo que ya había preparado 2 años antes en el Congreso de Toulouse del 72, lo que la UGT había hecho en el 71, también en el Congreso de Toulouse, que era un cambio radical, no solo en los liderazgos, sino también en los mensajes políticos. Dejar de ser un partido a la defensiva para ser un partido con ganas de servir y de ser útil a la sociedad. Entonces, cuando
por abril o por mayo, Roberto Palacios, en nombre de la agrupación de San Martín, representando al secretario general, nos propuso a la Fundación José Barreiro recordar y rememorar este 50 aniversario, nuestra respuesta inmediata fue, pues obviamente sí, tenemos que hacerlo, y qué lugar mejor que San Martín del Rey Aurelio. Habíamos hablado entonces de que sería en el Entrego y Sotrondio, estamos en Sotrondio, seguiremos estando en Sotrondio la semana que viene. ¿Y por qué digo que qué sitio mejor que San Martín? Primero porque San Martín del Rey Aurelio en el año 74 era la agrupación más importante de la Federación Socialista Asturiana en número de militantes, de cotizantes y de militantes, porque había cotizantes y había militantes. Pues en San Martín había muchos cotizantes y muchos o bastantes militantes. Militantes que significaron tanto en la historia de nuestra organización, de la Federación Socialista Asturiana, que conviene recordar. Voy a recordar a aquellos que conviví con ellos cuando yo era muy joven, y ellos, algunos no tan jóvenes y otros también jóvenes, significaron o supusieron una referencia no solo desde el punto de vista ideológico, político, sino también personal. Y en este punto quiero acordarme de gente como Herminio Álvarez, como Pepe Llagos, como Pachu Roces, lógicamente como Cayo García, como Chepu, llevo todo el día preguntando cómo se llamaba Chepu. Pues Chepu, como Madín, como Manuel Feoto, como otros muchos. Seguro que me olvido de algunos que han tenido tanta importancia como estos, pero estos, cada uno en su estilo y en su forma, muy distintos. No tenía nada que ver Pachu con Cayo. Pachu era una persona reposada, introvertida, poco dada a la exposición pública, y Cayo era todo lo contrario, era una explosión, era una bomba andante que evidentemente fue una referencia esencial en esta organización. Pero además de los actuales y ya de los que desgraciadamente nos dejaron protagonistas en Suresnes, había varios procedentes de la agrupación de San Martín. Algunos no militantes en la agrupación de San Martín, como puede ser el caso de Pablo, pero sí nacidos en este concejo. Algunos que militaban ya entonces en Gijón, si no recuerdo mal, como era Tino, pero que también es de este concejo. Y otros como Agustín o como Marcelo, que también nacieron y se criaron en este concejo. Entonces, tenía todo el sentido que fuera la agrupación de San Martín del Rey Aurelio la que protagonizase este aniversario. Un aniversario que, en definitiva, lo que supone es la confirmación de la renovación y del traslado definitivo de la dirección del exterior hacia el interior. Pero supone más cosas. Supone, por otro lado, un cambio bastante radical en lo que son los proyectos políticos y los mensajes hacia la sociedad, y sobre todo empieza a consagrar algo que en política es esencial, un liderazgo. En el año 72 surge en el Congreso de Toulouse una dirección colegiada que funciona como tal, pero estaba claro que había la necesidad de visibilizar un liderazgo en un momento en que claramente se apuntaba la salida hacia la democracia y el fin del régimen franquista. Y ese liderazgo que Asturias defendió con vehemencia, que según se dice a Ladino le costó más de un disgusto en aquel congreso, fue elegir a Felipe González primer secretario del Partido Socialista. Independientemente de que tengamos opiniones sobre lo que Felipe dice y hace en estos momentos, no hay ninguna duda de que Felipe González fue un elemento crucial en conseguir lo que el Partido Socialista ha sido desde el año 74 hasta acá. Y entonces, en ese sentido, yo creo que fue un acierto estratégico esencial elegir a esa persona. Fue conseguir poner en el liderazgo político del Partido Socialista a alguien que conectaba
de forma clarísima con los anhelos de una mayoría social en España. Y además, yo diría que Suresnes fue definitivo en definir un proyecto autónomo, un proyecto no referenciado con otras fuerzas de la izquierda. Siempre hubo una pulsión en nuestro interior en el sentido de decir nosotros tenemos que buscar permanentes aliados con otras fuerzas de la izquierda. Y había quien defendía que teníamos que tener un proyecto de mayorías y capaz de ejercer autónomamente la función política que tiene un partido político. En definitiva, me vais a permitir un poco de agua. Gracias. En definitiva, Suresnes fue la confirmación de un cambio que se venía produciendo en la organización en los últimos 4 o 5 años anteriores, que, como bien recordaba Adrián, también tuvo una palanca esencial que fueron determinados veteranos compañeros en el exilio, José Barreiro, José Mata, Arsenio Gimeno y otros cuantos, y sobre todo una generación que hoy ya pasan de los 80, pero que entonces se consideraban jóvenes, como Manolo Simón, como Manolo Garnacho, como Carmen García Bloise, que consiguieron arrastrar a la mayoría de las agrupaciones y de las federaciones del exterior hacia las posiciones que defendíamos desde el interior de España. Entonces, hay que reconocerles también que en esa pugna que existía entre interior y exterior hubo una parte sustantiva del exilio que se alineó con las posiciones renovadoras y gracias a eso hubo una mayoría que permitió avanzar en la línea que estoy comentando. Y en este punto quiero recordar la figura de Barreiro y a la Comisión Socialista Asturiana, digamos, para terminar. No quiero extenderme más porque si no estos compañeros van a tener poco tiempo. Barreiro, al que pretendemos reivindicar de forma importante en los próximos meses, fue una persona clave en la vida del Partido Socialista desde 1944, como decía Adrián, hasta que falleció en 1975. No solo porque fuera vicesecretario general del partido, porque tuviese importantes responsabilidades en la Ejecutiva Nacional de la UGT, sino porque desde el punto de vista del socialismo asturiano fue la clave, fue la base esencial para tener desde entonces hasta su fallecimiento un apoyo permanente y no solo económico, sino también ideológico, moral y político, que vale tanto como el económico. Desde luego el económico era esencial para poder ejercer solidariamente ayudas, dar solidariamente ayudas a compañeros que habían sido represaliados. Pero más importante que eso fue el que permanentemente fue una ayuda, una base, un apoyo hacia los militantes del interior. Y en ese sentido, Pablo lo sabe muy bien, porque evidentemente tuvo una gran conexión con él. Termino diciendo por donde empezaba. Suresnes fue la culminación de un proceso que se inició antes, pero fue capital. Fue capital porque cambió radicalmente las expectativas de un partido socialista, que en aquellos momentos nadie que militara en la izquierda española pensaba que iba a recobrar el papel sustantivo que tuvo durante la Segunda República y en los años anteriores a la constitución de la Segunda República, y que en las primeras elecciones democráticas consiguió 120 diputados y una hegemonía absoluta dentro de lo que era el espacio progresista del país. Y en ese sentido, evidentemente, Suresnes tendrá un lugar histórico, y nunca mejor utilizar este término, tendrá un lugar histórico en la historia centenaria de nuestra organización. Gracias y nos seguiremos viendo. Muchas gracias Jesús. Y ahora vamos a hacer un pequeño homenaje a aquellos socialistas de San Martín del Rey Aurelio
que no pueden estar aquí acompañando a estos 4 históricos, pero sí que tenemos a la familia con nosotros. Jesús decía o justificaba un poco por qué en San Martín, ya lo explicó él, ¿no? Pero los de San Martín somos así y pensamos que no solo están aquí las familias, los socialistas de San Martín. Pablo todavía me recordaba antes, me enseñaba el libro y decía Pablo García, San Martín del Rey Aurelio, en el libro de Suresnes que podéis comprar ahí. Tenemos a Tino, Piti andaba por ahí también, Marcelo, quiero decir, no solo hay gente de San Martín del Rey Aurelio que militan en nuestra agrupación, sino que muchísimas y muchísimos de vosotros sois discípulos de la gente de San Martín del Rey Aurelio que se esparció por todas las agrupaciones de Asturias, incluido a Llanes, y yo siempre recuerdo a mi querido amigo Ramón, que puso en marcha o contribuyó con muchos compañeros nuestros a poner en marcha las agrupaciones en el oriente de Asturias. Incluso vamos más allá, y no voy a hablar porque si no se nos retrasa todo. Ya sabéis que nuestro secretario general y presidente tiene una pata en San Martín del Rey Aurelio también, además él lo recuerda. Con lo cual vamos a hacer un breve homenaje, breve pero emocionante y queridísimo homenaje a quienes os acompañáis aquí. Para eso voy a pedir a nuestro secretario general, a Jesús Sanjurjo también, a Suso, el presidente de la Fundación, que nos acompañe, a la vicesecretaria general de la agrupación, para que de alguna manera apurra los trofeos, los recuerdos que vamos a dar y que de alguna manera forman también, cierran un poco este círculo, ¿no? Son unos trofeos que compramos en la relojería Álvarez, que tenemos aquí a Falo, que me los trajo su hija y que, como todos muy bien sabéis, Falo y hijo de Herminio Iglesias Álvarez Iglesias, que fue secretario general de la Federación Socialista Asturiana en 1958. En primer lugar, rogaría a Sonia y a Josefina que se acercaran con nosotros, hijas de Agustín González García, Otilio en la clandestinidad. Por favor, al lado de... Como sabéis, Agustín nace en La Rotella en 1929, minero, sindicalista, sufrió el exilio en Charleroi, Bélgica, importante figura de la reconstrucción del Partido Socialista Obrero Español en el exilio, regresa a Gijón y contribuye a la reorganización del Partido Socialista, del que llegó a formar parte de la ejecutiva, tras los congresos de 1970 y 1972, siendo una figura clave en el Congreso de Suresnes que hoy recordamos. Falleció muy joven, en 1977, con apenas 47 años, siendo en aquel momento secretario de organización de la Federación Socialista Asturiana. En aquellos momentos, hace años, en el 2009, en los libros de nuestro admirado y querido Adolfo, Josefina decía que él tenía la salud quebrantada, pero no la moral, y que nunca perdió la fe en el socialismo. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Josefina. No queríais decir nada, ¿no? No. Bueno, a continuación, a quien homenajeamos es a Francisco Roces Fernández. Tenemos con nosotros a su hijo José Luis Roces. José Luis. Francisco Roces, a que todo el mundo conocía por Pachu, e incluso me decía Tino antes que por Pachín. Vecino del Entrego, nació el 16 de noviembre de 1923, ingresó en el PSOE el 1 de enero del 43 y durante la transición democrática se integró en la agrupación socialista de San Martín del Rey Aurelio, colaborando en su reorganización a partir de 1976, siendo parte activa en los congresos de la Federación Socialista Asturiana y un referente para los socialistas del Entrego de San Martín del Rey Aurelio y de Asturias. Nos acompaña, como digo, su hijo José Luis Roces. ¿Dices algo? ¿Quieres decir algo?
Y finalmente, entre los familiares de quienes nos acompañan está Conchita, compañera de Arcadio García Cayo, nuestro querido Cayo. Está también su hijo Manuel y su nieto. Como sabéis, Cayo nace en Sotrondio en 1933, es nieto de Marcelino Suárez Montes, alcalde de San Martín del Rey Aurelio en 1918, y su padre, Alfredo, asumiría las máximas responsabilidades en las ejecutivas de la Federación Socialista Asturiana y en el SOMA en 1948, y hermano, como sabéis, de Vicente, de Arquímedes y de Marcelo. Forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana desde mediados del siglo XX, del pasado siglo. Participó en numerosas reuniones y congresos en el exterior, antes se recordaba Toulouse, y por supuesto y sobre todo en el Congreso de Suresnes que hoy conmemoramos. Fue importante su actividad en la agrupación socialista de San Martín del Rey Aurelio, en el SOMA, en la Fundación José Barreiro, y fue concejal y teniente alcalde de San Martín del Rey Aurelio desde las primeras elecciones democráticas, desde el primer gobierno democrático en San Martín del Rey Aurelio, siendo teniente de alcalde y siendo concejal, teniente alcalde hasta el año 1991, que tuvieron lugar las otras elecciones. Hoy, como decía, nos acompaña su mujer, Conchita, Conchita, a la que tenemos que agradecer que se haya desplazado desde Barres con su hijo Manuel, con su nuera, con su nieto, y que nos presta muchísimo ver aquí porque son un referente del socialismo de San Martín del Rey Aurelio, de Sotrondio, de Asturias. Me parece que en estos momentos quería decir algo Manuel, y yo hablando con él por teléfono me decía que tenía recuerdos, una carta que encontró. Manuel, te dejamos el atril para que puedas intervenir. A ver, y es breve, bueno, nací aquí atrás, en la maternidad, hay 53 años ya. Yo ya era pequeñín cuando esta historia del Congreso este. Y bueno, quiero acordarme mucho de mi mamá porque debía ser muy jodido quedar con 3 guajes más pequeños de 10 años. La mi hermana tendría 9 o 10 y yo 3. Y debía ser muy duro quedar ella sola mientras el otro andaba por ahí en aventuras que muy jodidas en aquellos momentos. Bueno, estaba mirando porque díjome el alcalde que buscara alguna foto y tal, y encontramos el otro día cuando hicieron el homenaje a mi pa en el 96, en el Urogallo, y encontré una carta que creo que bien, en los tiempos que estamos viviendo ahora, tan polarizados, una carta de un amigo de aquí, un paisano muy de derechas, muy de misa y eso, que y mira, también anda aquí al lado, el FIU sigue manteniendo la asesoría aquí, Bernardo Roces, y mira, fue en el 96 y creo que está de mucha actualidad esta historia que cuenta aquí. Dice: querido amigo, me adhiero sin reservas al homenaje que supongo sea por tu trayectoria de fidelidad a una ideología. Te conozco y hemos coincidido muchas veces en la necesidad de una ética mínima de la que hoy se carece, donde predomina el estómago lleno y el agradecido. El consumismo lo inunda todo. No asisto al homenaje porque no quiero ser ni parecer un Portela Valladares cualquiera, que en la guerra civil se ofreció a servir a ambos bandos. Este Portela Valladares no sabía quién era y busquélo porque... Y bueno, tiene una biografía curiosa, Bueno, me identifico plenamente con lo suscrito o escrito por Marañón en el prólogo a un libro de un adversario suyo. Es un gusto profundo y consolador comprobar, y se comprueba siempre que se quiere, que el hombre que piensa de otro modo es como uno mismo y como cualquier otro que tenga los ideales que le plazca.
Basta que nos despojemos del disfraz con que andamos por la vida y hablemos en silencio de lo que pasa en nuestro corazón. El corazón, si se le deja solo, es siempre casi igual a todos los demás corazones. Un abrazo de tu amigo Bernardo Roces Martínez. 7 de febrero de 1995. Manda cojones, Para el presidente que é tan activo en la política y el alcalde, non habrá manera de rescatar a alguno destos del PP para poder llegar a algún tipo de acuerdo o algo, para que non sea tan feo todo el puto día insultándose y toda esta puta mierda que hay ahora. Bueno, dejo esto aquí como reflexión para todos. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Manuel, gracias a los familiares de Agustín, de Pachu y de Cayo por acompañarnos en el día de hoy. Y a continuación vamos a lo importante en esta ocasión, que lleve a estas 4 personalidades que tenemos aquí. Tenemos el honor de contar entre nosotros a 4 personas que vivieron en primer momento aquel hecho histórico: Pablo García, Tino Antuña, Aladino Cordero y Rubén Suárez Vejega. Y a familiares, ya dije, de quienes participaron también en aquel congreso. Toca el momento de hablar, que es lo que está esperando todo el mundo. Vamos a empezar por el más joven de aquella, y se incorporó como Juventudes Socialistas, Rubén. ¿Qué supuso, qué recuerdo más trascendental tienes de aquel congreso? ¿Y tenías la sensación de estar viviendo un momento histórico? No. No, porque era lo que hacíamos todos los días. El grupo de... Bueno. Está pegándome el aire aquí. Bueno, pasamos la palabra, si no, mientras recuperas, ¿tienes el agua ahí? No, quiero decir, nosotros, era una actividad diaria. Entonces nosotros fuimos al congreso, preparamos el congreso con el objetivo de que, como bien explicaba Suso, el traer la dirección al interior y nombrar un primer secretario. Había habido en la Revolución de los Claveles, y todos nos sonaba Mario Soares, era un referente, y aquí no, teníamos una dirección colegiada. Es decir, no te podías dirigir no teníamos un líder o una cabeza visible, y nosotros siempre tuvimos la necesidad, desde el punto de vista nuestro, de un primer secretario. Aprovechamos, no es cuestión del agua, eso es cuestión mío. Nosotros es verdad que tuvimos mucha relación con los sevillanos, mucha con los vascos, pero yo creo que siempre nos identificamos más con los sevillanos. Y creo que cuando fuimos a Surenes el objetivo era pues aupar arriba como primer secretario a Felipe González. Costó, sábelo bien Aladino, que fue el que estaba en el meollo de la cuestión. Pero bueno, al final logró y creo que fue para el partido un antes y un después. Y para nosotros, creo que cuando llegó las elecciones y todo, notóse que estábamos fuertes gracias a la renovación. A la renovación que habíamos hecho. En eso ganamos por goleada al Partido Comunista, porque andaba sirviendo por ahí a las viejas glorias, cuando nosotros teníamos unos equipos ya preparados aquellos, y de hecho nosotros cuando vino las primeras elecciones barrímoslos en todos los sitios. Me cuesta muchísimo. Muy bien. Por esto, pero bueno. Aladino, un poco por alusiones, añadiendo a eso, ¿qué recuerdo más trascendental tienes del Congreso? Si sentías que estabais haciendo historia, e incluso esa reflexión que nos acaba de trasladar
Rubén, que siendo el Partido Comunista uno de los partidos a priori con más fortaleza en aquel momento en la oposición al régimen, sin embargo fue el Partido Socialista, gracias en gran parte a ese congreso, quien le dio la vuelta ideológica a la sociedad española. Sí, en primer lugar quiero decir que bueno, es un momento, por lo menos para mí, muy emocionante. Ahora me doy cuenta de que aquello ha sido histórico. En aquel momento, como dice Rubén, no teníamos ni idea de que aquello llegase a ser algo importante en la historia del socialismo, pero sí lo fue, ¿no? Y te digo que es emocionante que 50 años después estoy viendo aquí a muchas caras que de entrada no conozco, pero se ponen a hablar y ya les recuerdo quiénes eran y a familiares y todo. Bueno, entonces, Suresnes fue importante, pero creo que fue muy importante todo lo previo que hubo a Suresnes. Ya lo indicaba Adrián antes, hizo una exposición creo que muy buena. Yo puedo contarlo desde el punto de vista de lo que vi de cerca. Lo que vi de cerca fue que había en Asturias una militancia, veteranos increíbles, además con la característica de que los veteranos daban entrada a los jóvenes sin ningún miedo y nada. Creo que cuando se nombró a Suso secretario general, no sé si tendrías 19 o 20 años o cuánto tendrías, no sé si tú te acuerdas. Casi 21. Fíjate tú, y nombrado por veteranos, muy veteranos, que creían que había que ir renovando el partido y lo hacían con hechos. Creo que fue fundamental la presencia de Agustín González en Asturias. Fue fundamental. Cuando salió en la ejecutiva, creo que en el año 70, yo recuerdo que vino diciendo que había conocido en la ejecutiva, en la reunión, a unos chavales de Andalucía que había que traerlos aquí a Asturias como fuese. Ya había reuniones en Tarnaos, empezaban y todo eso, ¿no? Y efectivamente contactamos con aquellos andaluces. Eran unos teóricos increíbles, pero se encontraron en Asturias con el socialismo de a pie, el socialismo tradicional, el que no sabía mucho de teorías marxistas y todo esto, pero se quedaron, creo que, deslumbrados, incluso con personajes como Agustín, con personajes como Pablo, que todavía estuve escuchando a Yáñez hace 2 o 3 días que hablaba en Madrid sobre Suresnes, y el recuerdo que tenía él era de Pablo, de cuando estuvo en Sevilla unos cursos, eran referentes para ellos, ¿no? Entonces se produjo ahí una combinación de los teóricos sevillanos y los pragmáticos asturianos y se inició una relación increíble que fue muy, muy fructífera. Yo recuerdo, yo asistí varias veces, iba con Agustín, yo no estaba en la ejecutiva, pero iba con Agustín a la ejecutiva cuando él estaba en ella, ¿no? Y entonces, ¿cómo atendían lo que decía Agustín? Felipe tenía una capacidad tremenda, estaba en la reunión participando de sus cosas y al mismo tiempo escribiendo, porque de aquella que les habían nombrado en el congreso anterior como para llevar el socialista y tal, no sé, algo que luego que abrió mucho. Y cómo él escribiendo y tal, escuchando, y cuando hablaba Agustín dejaba de escribir y de tal, y escuchaba mucho lo que decía Agustín. Tenía una visión para decir las cosas en muy pocas palabras increíbles. Entonces, claro, aquí vieron muchísimos cursillos. Nos aleccionaban de lo que era el marxismo, Rosa Luxemburgo, no sé quién y no sé qué más, ¿no? Y entonces, claro, esa combinación que hubo fue muy fructífera, porque resulta que en el Congreso del 72 salió una ejecutiva colegiada, como hubo la ruptura con Llopis y tal, y la ejecutiva era colegiada, porque se decía que había que evitar el culto a la personalidad, que tal, que tal.
Pero con el tiempo fuimos viendo que en aquellos momentos era necesario que el partido tuviese una cabeza visible. Y planteamos, como conocíamos cómo funcionaban, le planteamos a Felipe, en una de las intervenciones externas y en reuniones en ejecutiva, que en Asturias estábamos pensando que había que retomar la figura del secretario general. Y creíamos que el secretario general tenía que ser él. Ni se lo creía, ni lo quería. Alguno puede decir ahora mismo, no, hombre, qué tontería. Creo que tenía más inclinación sindical que política en aquel momento. Él estaba llevando una asesoría laboral en Sevilla y eso creo que estaba muy metido en el tema ese. Bueno, se convenció a Felipe de que tendría que ser el candidato. Guerra estaba de acuerdo en ello. Cuando planteamos esto en el Congreso de Suresnes, yo no participé ni en ponencias, ni en historia de nada. Me encomendaron negociar la comisión ejecutiva y que había que sacar a Felipe del secretario general. ¿Qué ocurre? Que había la idea dentro del partido, quienes conocían a Felipe, que no todo el mundo le conocía, de que estos eran no comunistas, ya una rama, trotskistas infiltrados que se iban a hacer con el partido. Alguien que lo escuche ahora dirá, joder, qué tontería, pero bueno, algún veterano lo habrá oído aquello, ¿no? Estaban considerados como muy radicales. Entonces, en la reunión de la Ejecutiva, para resumir, si nos poníamos de acuerdo asturianos y vascos, teníamos mayoría por el número de votos que arrastrábamos. No solo los votos directos que teníamos en Asturias y en el País Vasco, sino en el exterior. Lo que llamaban emigración económica en Europa, había muchísimo asturiano al frente de las agrupaciones y estaban de acuerdo en lo que dijésemos. Fíjate cómo es el tema y cómo eran nuestros veteranos, que tuvimos una reunión previa al Congreso con Mata y con Barreiro, y ellos no estaban de acuerdo en Felipe González, que fuese el secretario. Decían que era una gente así muy maja, muy tal, pero que tenía una tendencia que no era socialista, que era tal. Estaban influenciados, porque es curioso, así como el exilio europeo, que era lo que llamaban los emigrantes económicos, el exilio americano, desde México, Venezuela y tal, eran totalmente contrarios, tenían un planteamiento muy distinto al de renovar el partido. Y creo que fueron influyendo. Pero Mata y Barreiro dijeron, creo que os equivocáis en apoyar a Felipe González, pero vosotros sois los que decidís y vais a tener nuestro apoyo total. Así fue, fíjate cómo eran de increíbles los veteranos que teníamos en aquel momento, ¿no? En el exilio, en el interior y todo, ¿no? Ya te digo, cuando nos planteamos la discusión de la ejecutiva, los vascos estaban de acuerdo en toda la ejecutiva que planteábamos, salvo en el secretario general, que ellos proponían, o decían que tendría que ser Mújica y tal. Negociamos con otras agrupaciones. En Andalucía, Sevilla lo tenían claro, pero no todas las federaciones andaluzas apoyaban a Felipe. Fuimos consiguiendo apoyos de distintas federaciones. Y llegó un momento, claro, ya se inició lo que era la votación y seguíamos discutiendo la candidatura. Y ya llegó un momento que nos plantamos. Los compañeros del exilio económico o de la emigración económica, nerviosos, pero ¿a quién votamos? ¿A quién votamos? Tal, ¿no? Ya, porque ya se habían iniciado las votaciones. Entonces ya hubo un momento que, bueno, yo de aquella igual, no sé si era buen o mal negociador, pero era un poco terco,
estaba Paul, era el que representaba a los vascos, y llegó un momento que los papeles que tenía los rompí, los tiré al suelo y dije, mira, Paul, a la mierda, no va a salir ni Mújica ni Felipe, pero nosotros vamos a votar a Felipe. Y en aquel momento, o poco después, varió, porque era verdad, si íbamos divididos no saldría. Y varió el tema y cambiaron de postura. Lo aceptaron a regañadientes. Luego se habla por ahí de un pacto del Betis, una editora. A veces se inventan muchas cosas. Creo que la gente que lo hemos vivido también podremos tener nuestra idea acertada o equivocada, pero lo vivimos, ¿no? Y efectivamente allí cambió el tema y salió Felipe, que luego cuando salió tampoco fue aquello un camino de rosas posterior, ¿eh? Yo estuve Ladino, eso lo dejamos a continuación. De acuerdo. Sí, Esa, porque la segunda parte. como me enrolle aquí, pues estoy recordando aquí 50 años que no me acordaba. Que nos cuente Venga, ahora Tino Antuña sus impresiones. No sé si no necesita, creo que no necesita él. No, manténlo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de este acto, tanto a la Fundación Barreiro como a la ejecutiva de San Martín de Aurelio, que me hayan invitado aquí por un motivo muy especial, porque yo, con 16 años, ingresé en la lucha por la libertad sindical y política en esta agrupación de Sotrondio, porque como muchos de vosotros me conocéis, sabéis, yo soy de un pueblín de aquí arriba que se llama La Invernal, un pueblín que estaba denominado como la cuna del socialismo. Bueno, pues, dicho esto, pues, como aquí ya se habló del Congreso y otras cosas, yo voy a explicar un poco por qué la necesidad de ese Congreso. Porque los Congresos se celebran cada X tiempo, pero este fue una cosa especial por un motivo que yo voy a explicar ahora. El Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores, por aquel momento aquí en Asturias, trabajábamos conjuntamente. No había diferenciación. Las ejecutivas estaban en Toulouse, pero aquí en Asturias se funcionaba de esa manera. El que se afiliaba al partido se afiliaba a la UGT y punto. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la década de los 50 y parte de los 60 encarcelan a casi todos los dirigentes, los buenos dirigentes que teníamos del partido, los encarcelan y claro, el partido quedaba muy flojo. Mira, tenemos por ejemplo el caso de Pepe Llagos, a la cárcel, Herminio Álvarez, que está presente aquí, Falín, el hijo de él, Joaquín López de la Felguera, los hermanos de León de Mieres, en fin, un montón de los mejores. Además, eran personas que tenían una forma de lucha, bueno, especial, porque eran buenísimos. Entonces, yo entro en el partido a través de Pepe Llagos. Pero claro, como el partido estaba tan... Cuando estaban en la cárcel, porque estaban al lado, y cuando salían de la cárcel, estaban constantemente vigilados. Mirad, como anécdota, tengo que deciros que yo, cuando Pepe Llagos se metió a cobrar recibos de la preventiva, porque estaba despedido, pues yo lo acompañaba mucho por los pueblos, para hacer compañía. Y me dijo un amigo mío, ten cuidado que andes con Pepe Llagos y está muy vigilado por la policía y te están vigilando. Y yo, claro, que dije, no, yo puedo andar con quien me da la gana. Es decir, lo que me faltaba que no pudiese andar yo con un compañero de trabajo. Bueno, total que no había forma de hacer nada. Yo era joven, de aquella que todavía relativamente era joven, porque yo empecé con 16 años. Y políticamente, bueno, estábamos, no sé, es que no, como no hemos visto, no se podía hablar de política, nada más que entre nosotros estábamos muy verdes. Y claro, el partido estaba, digamos, medio estacionado. Entonces, en el año 57 surge que el Partido Comunista nombra en la Camocha lo que llamamos las comisiones obreras. Y esas comisiones obreras se empiezan a extender por toda la minería y parte de fábricas del exterior. Y nosotros, claro, seguíamos estancados, no avanzábamos. Y estábamos preocupados, la verdad es que estábamos preocupados, pero no había otra cosa que hacer. Entonces, ya cuando en el año 68, si no me equivoco, Tanqui y Josefina, pues sabe mejor que yo, 67, llega Agustín González de Bruselas y viene aquí a Asturias con una misión, que era reorganizar el partido. El partido estaba mal, había que luchar a andar. Agustín era un hombre
de un talante, bueno, increíble, porque mirad, era un minero, no era ni un intelectual, un abogado, ni un economista, era un minero, pero de política estaba tan maduro que lo que decía Ladino Cordero antes, cuando hablaba Agustín había que parar, todo el mundo, a escuchar, porque aquello era una fuera de serie. Aparte de que era una buena persona, porque era buenísima persona, pero aparte de eso era un político como la copa de un pino. Y bueno, viene Agustín González y a través de Marcelo García y de Cayo enlazan conmigo, yo allá vivía en el Entrego y van a estar conmigo que quieren que entre en la ejecutiva. Yo en principio les dije que no, porque yo estaba casado y tenía 2 hijos pequeños, tenía un compromiso familiar. Y la cosa no estaba cuando no, porque aquellas que te cogían era ir a la cárcel o al cementerio, como pasó el caso de Funeres y otros. Y bueno, marcharon y a los 2 meses, un mes vuelven otra vez. Entonces venían acompañados de Herminio, el padre de Falín. Y Herminio para mí fue siempre un socialista que tuve con él en él una confianza tan grande, porque Herminio estuvo en la cárcel y me contaba a mí un compañero de Mieres, que era relojero, llamado José Blanco, me decía que nunca vio en la vida un hombre tan fuerte, tan duro como Herminio, porque lo machacaron, lo torturaron y no dilató a nadie, ni dijo nada más que él se consideraba socialista y los demás no querían saber nada. Y así fue que lo destrozaron, dejaron destrozado. Bueno, como Herminio era tan socialista y tan bueno, yo hice caso y entré en la ejecutiva. Y entré en la ejecutiva y, bueno, estando en la ejecutiva ya empezamos a funcionar. Y es cuando ya conozco aquí a Ladino Cordero, conozco a Pablo García, que de aquella pastor era Paulino Zapatero, cariñosamente. Conozco a los jóvenes de la Viana como Rubén y otros que andan por ahí. Y empezamos a luchar y tal. Y efectivamente, yo cuando llegan los sevillanos, Felipe González y Alfonso Guerra y tal, después venía del País Vasco, venía Nicolás Redondo y Enrique Mújica, de Madrid venía Pablo Castellanos. La cosa es que aquí en Asturias era una revolución. No teníamos Casa del Pueblo. La agrupación era... La Casa del Pueblo era, en la Viana, por ejemplo, la casa de Emilio Barbón. Y una casina que Pablo tenía por ahí por Barredos, una casuga allí para atrás. En el Entrego era mi casa, era... en el Flechoses, la casa de Pepín y de Anita, sobrinos de Herminio. En casa de Herminio, cuando vivió en Bellaviciosa de Renta, también nos reuníamos muchas veces. Bueno, eso era la Casa del Pueblo. Entonces, ahí empezamos a trabajar y luego yo milité aquí hasta el año 75, que ya cuando marcho a vivir para Gijón. Nada más en llegar a Gijón, ya empezamos ahí a Ladino Cordero y Marcelo García y yo y otros a preparar el sindicato. Y fíjate cómo es la cosa. No teníamos Casa del Pueblo, pero aquí a Ladino, como fue siempre muy lanzado y era un hombre con mucho entusiasmo, dice, vamos a alquilar una casa para la Casa del Pueblo. Y yo le decía a él, bueno, ¿y qué decimos al dueño de la casa? ¿Para qué la queremos? Dice, para dar clases particulares. Bueno, total, que quedamos casados. Y en aquella casa fue un éxito, porque empezamos a dar charlas de política y de sindicalismo y empezamos a afiliar gente, pero allí a montones. Porque cuando yo fui a vivir para Gijón en el año 75, había unos 40 y pico afiliados y prácticamente eran casi todos de la minería. No había más. Pero claro, luego empezó a crecer y Gijón hubo un momento en que aquello, vamos, se desbordaba. Y así tiramos para adelante y hasta que llega al Congreso de Sougrenes. Y llega al Congreso de Sougrenes y bueno, ya del Congreso ya no voy a decir nada, pues ya lo dijo Ladino, como la postura de la UGT, del Partido Socialista en Asturias, fue una postura contundente para apoyar a que fue secretario general Felipe González en aquel momento. Y así fue la cosa. Y creo que fue acertado, porque mirar, si hubiésemos seguido sin ese Congreso, hubiésemos llegado, porque Franco, como decía Emilio Barbón, Franco tiene que morir sí o sí, porque la hora llega a todo el mundo. Y si Franco muere y no tenemos el partido un poco organizado, no hubiésemos llegado a las elecciones con el resultado que llegamos. Pues las primeras elecciones ya sacamos, no sé, fueron 100 o 100 y algo diputados, y la segunda
ya ganamos por mayoría absoluta con 208 diputados. O sea, eso fue consecuencia del trabajo que se hizo, porque en toda España había partido, pero es que aquí en Asturias yo creo que éramos un poco especiales. Aquí en Asturias se trabajaba mucho, pero mucho. Porque yo estaba trabajando en la mina y a veces tenía que perder días por mi cuenta para ir a reuniones, porque íbamos a San Sebastián. Yo, por ejemplo, estuve muchas veces en San Sebastián. Estuvimos en casa de Eduardo López, padre de Pachi. Estuvimos en casa de Enrique Mújica. Estuvimos en casa de José María Mújica, el que asesinó a la ETA. Bueno, en muchos sitios. Y vimos también alguna vez a reuniones a Andaya, ¿no? A San Juan de Luz, a un bar que se llamaba Chef Dolores, que el paisano por eso era de Gijón, pero estaba en el exilio. Y allí nos reunimos con Felipe, con Alfonso Guerra, con Nicolás Redondo, con todos esos. Y creo que, ya digo, ese congreso fue, por eso digo que fue un congreso muy importante. Y bueno, no me voy a extender más porque pues, si quieres preguntar alguna cosa, pues aquí estamos para contestar. Porque como comprenderéis, si empecé con 16 años y tengo ahora 92 y llevo toda la vida, pues la historia mía es muy larga. Muchas gracias, Tino. Comentabas además la importancia de la doble militancia del sindicato y del partido que prácticamente tenía todo el mundo, ¿no? Una influencia que igual comentáis luego a continuación más. Rubén, ¿qué supuso una vez que se celebra el Congreso? ¿Qué supone el retorno? ¿Con qué fuerza venís y de qué manera se traslada a la gente, a los afiliados, que no eran tantos como fueron después, pero con qué fuerzas vienen un poco en la línea de lo que decía o de lo que ya nos aventuraba Tino cuando, bueno, se enmascaran esas casas del pueblo en pisos alquilados para dar clases particulares? ¿Cómo vivisteis, sobre todo la juventud, ese proceso a continuación? Ya decía antes con la idea que íbamos y al final, pues, puede considerarse como, bueno, una victoria que no hay una victoria porque no se plantea en términos de guerras, pero veníamos con espiles, pues como dicen ahora los modernos, cargares, porque habíamos más o menos logrado casi lo que nosotros llevábamos, es decir, una satisfacción personal y como federación. A partir de ahí, pues, nosotros fue siempre la misma. Continuamos como antes y durante el Congreso y después del Congreso, siempre trabajando por el partido y no teníamos esto y más importante, esto y menos y esto y tal. Cursillos y excursiones y congresos y hasta el 27 congreso, bueno, se iban Lupe y aquí. Y no sé quién, sé que se me da la garganta. Y fue, pues nada, yo creo que fue el congreso que nos marcó la historia del partido reciente. Nosotros seguimos trabajando, unos en un ámbito, otros en otro. El grupo que teníamos en Barredos desperdigóse bastante, pero ya habíamos contactado con toda esta gente, con los de Gijón y el partido a partir de fortalecióse mucho la federación. Como decía, empezó la gente a afiliarse, perdimos un poco el miedo, aunque todavía no había muerto Franco, pero ya a partir de morir Franco, ya en Tarna, en un Felipe, ya vinieron una vez y ya dijeron que nos soltáramos, que la represión ya no era podín detenete y tal, pero que ya no era la represión tan brutal como había sido. Entonces, a partir de ahí, pues, empezamos a hacer mucho más partido de lo que se hizo. Trabajóse la de Dios. La de Dios. Pero bueno. Aquí estamos. Aquí estamos. Aladino, esa segunda parte de la que hablábamos antes, esa vuelta, ese retorno a la actividad para lograr, bueno, pues los triunfos del Partido Socialista, que al final lideró más de una década continuada todo lo que fue la transición política y la política española. Sí, comentaba antes que una vez que salió elegido Felipe, ahora se ve todo como que se desarrolló muy claramente y tal, pero fue complicado. Fíjate que
no quiero contar las batallas del abuelito, pero yo viví situaciones que, bueno, que puedo contar también, ¿no? Afortunadamente contamos con vosotros para que nos contéis Vale, estas batallas sí, de los sí. abuelitos. Bueno, ¿eh? entonces, después del Congreso de Suresnes, me plantearon liberarme por la UGT. De aquella estaba liberado Nicolás Redondo, que era el secretario general, y otro afiliado que vivía en Valladolid, y me propusieron liberarme. Dejé el trabajo donde estaba trabajando desde hacía 11 años y pasé a ser liberado por UGT. Pasé a ganar menos de lo que andaba trabajando y a no tener seguridad social ni nada. Y, claro, yo era un metalúrgico. Estuvimos recorriendo España con Lalo. Lalo era el responsable y la otra persona yo, intentando reactivar y refundar las federaciones de industria y tal. Y una de estas fue una época en la que había aquello que llamaban los incontrolados, que se dedicaban a dar palizas por ahí a la gente y tal. Y creo que a uno que le dieron una paliza en aquel momento fue a Trevijano. Y entonces, claro, era más peligroso en aquel momento que te pillase un grupo de estos a que te detuviese la policía, ¿no? Y entonces nos dieron orden de ir a Madrid, a hacer de guardaespaldas de Felipe prácticamente, ¿no? Y entonces, claro, veías la situación en Madrid, como históricamente era una jaula de grillos el PSOE, grillos intelectuales y todo eso, pero grillos, ¿no? División, tal, y Felipe estaba aislado de todos, no le admitieron como secretario en Madrid, ¿no? Era muy duro. En cambio, los vascos que habían sido reacios fueron los primeros que colaboraron con Felipe y todo, ¿no? Y bueno, pues en aquella situación de incertidumbre, aquella situación de todo, bueno, pues dio lugar a que efectivamente fuesen creciendo las organizaciones. Y luego había un tema que siempre, históricamente, parece que el Partido Comunista es el que se enfrentó a la dictadura y tal. Es más, creo que a cualquier persona de izquierda antifranquista, lo primero que le venía a la cabeza era ir al Partido Comunista, era eso. Pero el Partido Socialista parecía que no existía, pero sí existía y tuvo el acierto de renovarse en el momento oportuno. Y a eso contribuyeron los veteranos, como digo, ¿no? Veteranos que nombraba a Agustín, a Pablo, a otros muchos, con Herminio. Mira, Herminio, qué persona de referencia. Y claro, contribuyeron a renovar el partido con gente joven en toda España. Y vino Felipe y Guerra con aquellas ideas que en aquel momento eran de izquierda y arrastraron a mucha gente. Acierto que no tuvo el Partido Comunista. Acierto que no, porque el Partido Comunista quedó anquilosado y no se renovó y luego lo pagó. Tenían un dios que era Carrillo, una virgen, aunque no era virgen, que era la pasionaria, y ahí se quedaban. Ahí se quedaron y el partido tuvo el acierto y la suerte de renovarse y de tener una base muy importante, a la que no les quedó más remedio que acudir de gente que incluso estaba en el Partido Comunista, en otras organizaciones, y vieron que el único que tenía una base era el partido. Y claro, fue creciendo y tal. Con aquella renovación que apuntaba Adrián, que fue importante, y con la renovación, claro, periódicamente se producen esas renovaciones. La del 17 con Pedro, creo que fue un proceso similar al de Suresnes, de crear ilusión, de crear tal. Yo tengo que reconocer que estaba muy apartado ya de la actividad del partido y fui de casualidad a un mitin de Pedro Sánchez en Valladolid y desde aquel mitin a continuación fui a todos porque era recuperar la emoción,
todo, de ver aquellos pabellones llenos de gente, improvisado todo. Y digo, joder, era lo mismo que habíamos vivido previo a Suresnes. Y yo lo dije en aquel momento, y lo decía mucha gente, digo, estamos viviendo un momento histórico que no somos conscientes. Seremos conscientes cuando pasen años, ¿no? Y claro, es curioso que en todas estas renovaciones juegan un papel muy importante los veteranos. En Suresnes, yo lo entiendo, que Llopis y compañía no estuviesen por la renovación, porque ellos sanamente creían cómo esta gente que nació en una dictadura, que no tiene ni idea de lo que es la democracia, ¿cómo vamos a dejar en manos de esta gente la renovación del partido? Eso lo creían muchos de ellos, ¿no? Claro, la gran mayoría de veteranos dieron el paso a la renovación. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que como en aquel momento hay sectores que fueron muy importantes en el partido, como puede ser Alfonso, Felipe y tal, y no están sabiendo envejecer como socialistas. Están como aquellos que en Suresnes no querían renovar el partido porque tenían miedo a todo, tenían miedo a tal. Y desgraciadamente ellos están haciendo el papel de los que quisieron oponerse a la renovación del partido. Bueno, eso no cabe duda que se va repitiendo. Y claro, este partido tiene una historia que es increíble, increíble. Estamos en octubre, ojo, que no solo es Suresnes, es la Revolución del 34. La Revolución del 34 fue la única revolución que triunfó en el siglo XX, aunque fuesen 15 o 20 días, en el mundo, ¿no? Y fue un referente para mucha gente. Y estamos ahora en ello. Mirad una cosa, bueno, siempre, cuando yo me afilié al partido, ya la gente de izquierda y todo se decía que era un partido viejo, que no existía, que tal, que todos eran viejos. Y efectivamente íbamos a las reuniones yo era de los más jóvenes. El siguiente más joven tendría ya 40 años, que eran los más jóvenes, que sería Tino, Antuña y tal. Pero había mucha gente mayor. Bueno, no estaba muerto el partido, era mentira. Y dieron mucho fuego a todo eso. Ahora mismo vamos a las reuniones y sigo oyendo lo mismo que oía cuando tenía 18 años. Joder, esto no sé qué, solo estamos aquí viejos, solo no sé qué. Bueno, no sé, hay una intuición, hay algo que hace que este partido tenga una coherencia, aunque parezca incoherente. Me estoy enrollando, pero mira, quiero decir, este partido fue criticado porque con la UGT, dice, pactó con la dictadura de Primo de Rivera. Decían, ¿qué tal? Revisionistas, tal, pactaron. Fíjate todo lo que consiguió sacar el sindicato minero para la clase trabajadora en aquel momento. Bueno, pues resulta que ese mismo partido que pactó con Primo de Rivera y la dictadura hizo la revolución del 34, el mismo partido. Y claro, le critican por haber pactado, por hacer la revolución, por todo, pero ahí está. Y este partido es curioso cómo se va adaptando en cada momento, en cada momento. Y bueno. Muy bien. Ya. Ladino. Comentábamos antes esa doble militancia, sindicato, partido, la importancia que tuvo Tino. Y también en Suresnes, ¿qué contactos teníais con los socialistas europeos? ¿Hasta qué punto influyó también? Hablabais de los socialistas del exterior, de los que estaban en Sudamérica y tal, pero ¿los socialistas europeos? Bueno, como hablamos solamente del partido y el sindicato, éramos todos una piña, partido y sindicato, también yo quiero decir algo sobre ese tema. Cuando yo entro en la ejecutiva, ya estaba Agustín aquí, pues en una reunión que hacíamos en casa de Emilio Barbón dice, bueno,
¿Sabéis cómo era Emilio? Espontáneo, ¿eh? Dice, bueno, me cago en tal. Franco no va a durar siempre y tenemos que ya empezar a diferenciar el trabajo de partido y sindicato, porque aquí en España no tenemos dirección. Y dice, vamos a empezar por la minería, porque la minería aquí en Asturias siempre fue la que más militó en la UGT. Pero había muchos mineros de aquella vez. Dice, vamos a poner a Tino Antuña, que sea el que empiece a renovar, o sea, a preparar al sindicato. Yo en aquel momento quedé así un poco acordado y dije, me cago en qué follón me está metiendo. Pero bueno, tenía ahí al lado Dino Cordero también, que siempre me echaba la mano en todo. Y Pablo, de Pablo no hablamos nada, pero Pablo García, que en aquellos momentos para nosotros era Paulino Zapatero, pues era el que hacía todo el trabajo de mecanografía, hacía los clichés y hacía todo el trabajo. Y además una persona tan voluntaria como era para trabajar, porque mira, Pablo García tenía su zapatería y es de lo que vivía, y cuando yo iba allá, digo, Paulino, tenemos que marchar, siempre me decía la misma frase, ya me jorobasteis, pero empezaba a preparar paquetinos de zapatos, tenía uno para repartirlos, y él, a donde quiera que ir, él nunca protestó por nada, jamás protestó por nada, fue un luchador nato. Entonces, bueno, en ambiente a esta labor, ¿yo qué hago? Pues ponerme en contacto con... fíjate, en poco entre donde yo trabajaba, yo conocía solamente un socialista que era Chepo. No había más. Bueno, había uno más, pero es que no sabíamos unos de otros. Y entonces empiezo a empezar por Focandín, por Mosquitera, luego fui para la parte de mineros que teníamos ahí unos compañeros, los hermanos León, que conocían a algún minero, y a través de ellos me ponía a mí en contacto con ellos. Y bueno, entonces yo les decía a ellos, todo lo que pase en la mina, todas las anomalías que pasen en la mina, me lo contáis, y yo lo escribía, y Pablo era el redactor, el que hacía el cliché de todo. Por eso digo que Pablo... Y publicábamos un boletín que se llamaba Adelante, que era él el que lo hacía todo. Y bueno, así seguíamos trabajando. Bueno, fue curioso, que estando, para terminar con eso, una anécdota muy curiosa, que estando en una reunión aquí arriba en la Campeta, en un bar que era de un tío de Pablo, que se llamaba Gerardo, había venido una delegación de Alemania, de la minería, a estar con nosotros. Ya era yo el secretario general del SOMA. Y nada más marchar ellos, al oscurecer, llega la Guardia Civil. Y abre la puerta y dice, bueno, ir saliendo uno por uno y presentando el carné. Y cuando salimos de allí, era un sábado, estábamos deliberando de ir o no ir a trabajar. Había una huelga muy grande de empezar a trabajar. Y yo aquel día por la mañana había estado reunido con Gerardo de Iglesias, de comisiones, para tratar si se les hacía la huelga. Y bueno, llegamos a un acuerdo que sí, que había que romper la huelga, porque los mineros estaban agotados. Tal. Bueno, total, que marcho para Gijón, hablo con el Carradondo, porque había venido un chaval del País Vasco a explicarme una masacre que hubo en una iglesia, y llamó a Nicolás, oye, vete para el aeropuerto, que está a llegar el avión de la delegación de El Sabielo, que está ahí, de la delegación de Alemania, y entre ellos estaba el embajador de Alemania en Madrid. Y dije, vete, habla con el embajador y le dile que detuvieron al compañero del País Vasco. Y bueno, afortunadamente sobre las 3 de la mañana ya lo soltaron. Pero a lo curioso ven ahora, era el sábado. Del lunes voy a trabajar y yo era vigilante, yo me mudaba en una casa de aseo de los vigilantes, pero yo iba a la asamblea, a la de los trabajadores. Y llego a la asamblea y encuentro un grupo de compañeros de comisiones obreras y digo, vete, comentando que coño el sábado parece ser que cogieron unos cuantos mineros en la Campeta y estaban repartiendo 80 millones de pesetas. Eso fue lo que soltó la Guardia Civil. La derechona esta que tenemos. Bueno, entonces dije, coño, ahora ya es la mía. Y entré para adentro, yo subí al banco a hablar. Digo, bueno, compañeros, vamos a empezar la asamblea, pero antes de hablar de la huelga, voy a deciros que acabo de escuchar allá afuera a un grupo de mineros diciendo que cogieron a unos 80 mineros en la Campeta repartiendo este dinero. Dije, entre ellos estaba yo. Y como estaba yo, porque yo en la asamblea hablaba, pero yo nunca me definía si era socialista o era comunista. Y ellos, algunos decían, este es socialista, o yo comunista.
Y entonces dije, como estaba yo entre ellos, puedes contar, ¿para qué voy a ocultar más? Yo soy socialista y de la UGT. Así que los que queráis venir a afiliaros al partido conmigo, a partir de ahora está abierta la oficina. Daos cuenta, en un mes afiliáronse 300 conmigo. Yo quedé asustado, 300. Tenemos un 4 o 5 afiliados. Y entonces, al poco tiempo nos legalizan, y al legalizarnos hay elecciones, y en el pozo donde yo trabajaba, Nicolás Redondo me dice, bueno, Tino, tú vas a encabezar la lista de cuadros y técnicos, pues yo era vigilante. Yo no, yo si encabezo la lista, yo la de los trabajadores, y si no, no voy ninguna. Voy a votar, no quiero ninguna. Oye, pues allá tú haz lo que quieras. Y encabecé la lista de los trabajadores. Bueno, pues en el punto donde yo encabecé la lista, ganamos por mayoría absoluta. 9 delegados UGT y 4 comisiones. O sea que algo haríamos. Y después cuando estamos legalizados, que yo cada año así dije a José que yo quiero dejar el cargo, yo vivía en Gijón y trabajaba en el trabajo, andaba muy atareado, dije yo, voy a dejar el cargo. Y él no quería, digo yo, y entonces se nombró a otro que era Sergio Rebollo, que después, nada, Sergio tuvo como 6 meses y luego empezó a Ladino. O sea, cuando llegamos a las elecciones sindicales, el sindicato ya estaba funcionando de maravilla, de maravilla. Pues ya veis, un pobre trabajador sin carrera ninguna, con estudios primarios, y yo me esforcé y saqué adelante, porque yo en las asambleas, cuando hablaba en las asambleas, siempre hablaba sobre la historia de Manuel. Yo tenía el libro de Manuel Alleza, tenía un pollado de Manuel Alleza, y hablaba sobre la historia de Manuel Alleza. Yo decía, tenemos que hacer un sindicato como aquel sindicato que existió de Manuel Alleza. Hablaba de la mina San Vicente, cuando la compró el sindicato minero, que mi tío era administrador, y hablé todo eso, y entonces la gente empezó a afiliar. Yo quedé asustado, porque comisiones obreras tenían una ventaja. Mira, nosotros no podíamos estar en el sindicato vertical y comisiones obreras estaban en el sindicato vertical. Claro, tenían muchos horas libres, la mitad de ellos estaban liberados, entonces podían ir a un sitio y a otro a trabajar. Y nosotros teníamos que salir de la mina y rompemos la cabeza para ir por ahí a alguna reunión para hacer propaganda. Tanto fue así que cuando faltaba poco para las elecciones, hablamos con el presidente de Unosa, que era Felgueroso, hermano de Paz Felgueroso, y le dijimos que, claro, que estábamos en desventaja con comisiones obreras porque ellos tenían muchas horas libres para trabajar y nosotros no teníamos tiempo. Y entonces dijo, ¿cuántos sois en la ejecutiva? Y en la ejecutiva que éramos 14. Dije, somos 14. Y dice, bueno, pues a partir de mañana los 14 tenéis todas las horas libres que queráis para hacer sindicalismo. Entonces yo, bueno, aproveché para empezar a viajar un poco por Cangas de Narcea, Tineo, Riosa, por ahí todo eso. Y bueno, y ganamos las elecciones. A pesar de que ellos tenían mucho más, digamos, poder que nosotros en ese sentido, y estaban más preparados, y ganamos las elecciones. Una prodigiosa memoria la de Tino, y una auténtica memoria histórica del sindicalismo y del partido. Afrontamos ya la última etapa, para que no se nos alargue mucho. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta breve a estos 4 protagonistas, ¿quién se anima a hacer alguna pregunta? Bueno, hay 2 preguntas, ninguna más. 3, vale, bien. Comenzamos por Coque. Sí. Intentamos que sean breves, por favor. Muy breve, muy breve. Vamos a ver, es que yo tengo la sensación, por lo que habláis y tal, digo, si en Suresnes hubo alguien con la tentación de, no sé, de quererles 2 ejecutivos, la del sindicato y la del partido. Si hubo la tentación, por lo menos. Aunque ya sé que no se llevó a efecto, pero bueno. Muchas gracias. Vamos a unir las otras 2 preguntas que hay. Luis Calvo, creo que era. Pues. La mía es muy breve y es por recordar a alguien al que yo tengo muchísimo cariño, que es hermano de Tino, a Silvino.
que creo que fue una persona histórica, porque fue el que llevó forrado, o sea, escrito en el forro de la chaqueta el mensaje para que viniera el pesquero de Lobanco y ahora mata para Francia. Simplemente era eso, recordar a Servino, y me parece que era una persona como... Y finalmente, Cholín. Quedaron muchos en el tintero. También quedó el hermano de Goyo, Pepe, que era un tribuno, era un hombre. ¿Te das cuenta quién te digo, eh? Pepe, el hermano de Goyo de Perlá. Era un tribuno. Pero yo quería hablar un poco sobre, como yo me apunté con 16 años también. Cholín, con brevedad, ¿eh? Sí. Como me apunté con 16 años también, con Malín, con Herminio, con todos estos, yo quería, con Pepe Llagos, que fue el maestro, el que más paseé por el parque, recién casado, me decía, el Partido Comunista va a llevar un chasco porque está haciendo mucha propaganda con los mártires. Entonces, Ramos, que cuando había una huelga, ya sabéis que cogían a Pepe preso para que no incitara, entonces le dijo Ramos, a Pepe, has de decir a los camaradas que se escondan un poco para dar mundo obrero, ¿eh? Porque está bien el mundo para hacer mártires. Luego Carrillo, desde la Pirinaica, decía, 5 camaradas han caído y tal, y ellos negaban que era comunista, claro. Decía, ellos creían que estos, que el Ramos y compañía, que no escuchaban la Pirinaica. Entonces, cuando Pepe nos daba la propaganda, a mí daba el ambater del bar La Laguna, venía de Toulouse, venía todo imprimido en un boletín de UGT, de aquella. Entonces, la fuerza que tenía el partido, nosotros, yo ya la sabía, y sabía que íbamos a tener buen resultado, porque me decía Herminio, nosotros estamos trabajando en toda Asturias por cédulas, porque hubieran caído 3 o 4 comités y los maltrataban, porque a mí dejaron el desecho. Entonces, ahí fue cuando el Partido Comunista se creyó, con lo que bien apuntaste, que tuvieron a Carrillo fuera, en el exterior, trajeron a Pasionaria, pero nosotros ya teníamos los ejecutivos y el interior, y cuando vino las elecciones, el resultado de 118 fue el que fue. Pero hicimos muchos afiliados en la clandestinidad. Muy bien, muchas gracias, Cholín. Como decía yo antes, aquí tenemos la suerte de contar con muchas afiliadas, muchos afiliados, con muchas personas que formaron parte de las agrupaciones, y veo de toda Asturias, desde Llanes al occidente, pasando por la de Cuenca del Nalón, Cuenca del Caudal, que estáis aquí representando, y muchas y muchos de vosotras y vosotros sois auténticamente históricos y si somos algo ahora, lo merecemos, lo somos gracias a los que están aquí, pero sobre todo a los que estáis ahí, que sois históricos todos en esa labor que realizasteis y que, como decía Aladino, a veces caemos en lo de decir a esta asamblea venimos 4 viejos y no vienen los jóvenes, pero sin embargo, por algo el Partido Socialista tiene más de 100 años de historia. Rubén, Aladino, Tino, Pablo, ¿queréis añadir algo más en función de lo que plantearon Cholín, Luis y Coque? Rubén. Mira, esto yo lo que yo tengo, el mejor recuerdo de Suresnes. Mira lo que pone ahí abajo a la derecha. No, en la portada. Oh. Sí, ahora armástemela. Yo que quería presumir de... Yo que te lo di porque veo... Tenía que haberlo visto antes para memorizar. 13 Congreso del Partido Socialista Obrero Español, Suresnes, 11, 12 y 13 octubre de 1974. Esa fue la carpeta que nos dieron a los delegados. La carpeta... La carpeta con las resoluciones. Bueno, yo estuve en esa...
Que, no, y la política nada más. Sí, que, bueno, antes en ese recuerdo que hicimos con motivo de la asistencia, este pequeño homenaje que también vamos a dar a los 4 componentes de esa mesa redonda, lo que intentamos fue precisamente reproducir la portada del socialista de noviembre del 74. Quería hacer una Aladino. mención, no sé si se Sí. oye o se oye. Mira, quería hacer una mención a las mujeres. En este partido... No, espera. Claro. Históricamente, tan machista como era la sociedad machista. Pero hay un tema que destacamos muy poco. Aquí hubo luchadores socialistas que lucharon porque en casa tenían una mujer luchadora, que no salía ni decía nada y tal. Aguantaban en casa todo. Aguantaban a ver si lo metían preso, si lo despedían, si no sé qué más. Aguantaban con las octavillas, la propaganda, todo, ¿sabes? Y eran anónimas, como muchos socialistas anónimos, eran más anónimas las mujeres todavía, ¿eh? Pero ocurre una cosa, había mucha gente, y bastante, que de izquierda, luchadores y tal, decían, no, yo no me puedo meter aquí porque como me detengan o como me lleve una octavilla a casa, me mata la mujer y tal, no sé más, ¿no? Quiero decir que había, como decía, muchas mujeres luchadoras en silencio y que fueron importantísimas para que este partido saliese adelante. Luego la sociedad va cambiando y a mí una de las cosas que me llamó la atención en los 15 o 16 o 17 mítines de las primarias que fui a ver a Sánchez, lo que me llamó la atención, la cantidad de mujeres que había en los mítines. Era increíble. Había más que hombres, pero mayores, jóvenes y de todo. Y vaya cambio que dio la sociedad en este sentido. Y todavía, oye, no se ha alcanzado ni la igualdad ni nada, pero hay que reconocer esa labor que hicieron las mujeres, que no está reconocida y que ahora ya se van incorporando más claramente y que son mucho más luchadoras que los hombres, luego en el fondo, ¿eh? Y no lo digo en plan de quedar bien, de demagógica, es que es verdad. Tiene más aguante, más tralla y más todo. Y ojalá sigamos profundizando en ello. A ver, antes de que intervenga Tino para concluir, Coque, me está recordando Coque que no estamos contestando a la pregunta de él. Sí. Coque, recuérdanosla. Que por lo que escuchábamos, sobre todo a ti, no sé, si había alguien allí con la tentación, fuera vasco o andaluz también, con la tentación de llevarles 2 secretarías generales, UGT y partido. Pregunto, ¿eh? No, la pregunta es si había alguien con la tentación de hacerse con... Sí. Mira, en aquel momento, unos años antes, se empezó a tratar de lo que decía Tino, de que había que ir dividiendo lo que era el PSOE y la UGT, que tuviesen su propia estructura, ¿no? Y funcionamiento. Y creo que costó hacerlo eso también, porque siempre estaban los miedos de decir, aquí como abramos las puertas van a venir oportunistas, va a venir no sé qué más, y tal y cual, pero sabía que era inevitable que si querías tener un partido fuerte y un sindicato fuerte tenían que tener su propia vida. Y en aquel momento yo no vi el que hubiese alguien interesado en seguir manteniendo y el control de las 2 organizaciones o no. Se empezó a dividir. Y aquí en Asturias nos costó mucho trabajo dar ese paso, porque siempre se decía, aquí van a empezar a llegar gente, van a estar oportunistas y tal, y no sé qué más, pero bueno, no quedaba más remedio que abrirse. Y claro, fue todo derivando que hace años, para afiliarte al partido,
yo recuerdo que tenías que llevar 2 avalistas y te obligaban a militar en la UGT. En la UGT no te obligaban a militar en el partido, pero en el partido te obligaban a que tenías que ser militante. Y aquí en Asturias la UGT siempre tiró mucho del partido, porque creo que la gente socialista se sentía muy UGTista y casi históricamente dirigía el partido. Eso se fue cambiando, la sociedad también ha ido cambiando y bueno, pues estamos como estamos. Ahora hay en el partido gente de UGT, de comisiones y de todo, ¿no? Se dividió porque no quedaba más remedio. Decíamos, en ese piso que decía Tino, que empezó a ir gente y gente y gente, teníamos unas peloteras allí de mucho cuidado. Porque fíjate, en la UGT, en el metal no pintaba absolutamente nada. Teníamos 1 o 2 afiliados en astilleros, por ahí y tal. Empezó a ir gente de Ensidesa, de tal, de no sé qué. Entre ellos, Lito, el que luego fue secretario general, se afilió allí, en Munuza, en aquel piso, y empezaron a llevar gente. Puedo decir otro tema también, que fue muy criticado. En los astilleros estaba, entre otras organizaciones, estaba en la Liga Comunista y tal, no sé más. Entonces, un día se presentaron allí, en la UGT, y dicen, oye, que nos queremos afiliar a la UGT. Y le digo, vale, sois trabajadores, ¿no? Sí. Y dijeron, es que somos de la Liga y tal, no sé más. Digo, mira, sois trabajadores, trabajáis en astilleros, si os queréis afiliar a la UGT, os afiliáis. Pero no como organización, aquí no hay tendencias, seréis trabajadores y tal. Bueno, se acabaron afiliando varios, ¿no? Y nuestros compañeros, y los más veteranos, casi me querían echar de la UGT, pero tú estás loco, ¿cómo vas a meter a esta gente? Y digo, joder, si son trabajadores. ¿Sabes qué pasó con el tiempo? Que fueron los mejores militantes de la UGT en Gijón, e incluso algunos de ellos acabaron en el partido. No sé si uno, Jesús Morales y alguno más. Fueron, ¿sabes? Por eso te digo que no te quedaba más remedio que abrirte, y nos abrimos, y si no estaríamos muertos ahora. Seríamos 27 muy ortodoxos, pero que no pintábamos nada. Yo creo que... Muchas gracias, Aladino. Tino, para de alguna manera concluir esta mesa redonda de reencuentro. Quería poner una coletilla a lo que acaba de decir Aladino de las mujeres. Mirad, por ejemplo, la mujer de Agustín, la madre de Josefina y de Sonia, vivía en Roces, y la casa de ella era un cuartel también general, porque tenían un garaje, allí hacíamos reuniones, y ella preparaba comida comíamos allí, pero comíamos allí no pagábamos nada. Entonces esa mujer, nadie sabía dónde estaba, pero hacía una labor, vamos, exhaustiva. Conchi, la de Cayo, bueno, ¿cómo dice Conchi? Una esclava del partido, porque Cayo vivía solo exclusivo para el trabajo y para el partido. Y ella, pues, aguantó el tirón, entonces nunca hubo un reproche de nada, nunca. Y yo tengo también, creo que decir que mi compañera, mi mujer Manolita, que está aquí presente, Manolita pasó conmigo noches enteras casi sin dormir, grapando periódicos, porque cuando Pablo hacía el adelante, a veces como vamos deprisa, me lo mandaban a casa y mandaba un montón de la página 1, un montón de página 2, tal, y entonces yo iba colocando y ella grapando, hasta las 3 de la mañana grapando. Luego, reuniones. Fijaos, yo en Gijón, cuando vivía en Pumarín, era un piso de 3 habitaciones y un salón de 15 metros. En aquel salón tuvimos reuniones de 25 compañeros reunidos. Ahí pasó Felipe González, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo, pasaron todos por allí. Mi mujer, a veces cuando tenía tiempo, preparaba un poco pincheo para que comieran algo, y nunca, jamás de la vida, me dijo, oye, a ver, ¿cuándo me sacas de casa? Porque se casó conmigo con 18 años y estuvimos un montón de años en la clandestinidad, porque claro, de aquella se trabajaba también casi todos los sábados. Entonces hacíamos reuniones el sábado, que era descanso, de sábado y de domingo. Y las reuniones nuestras de aquellos tiempos eran de por la mañana, de las 10 de la mañana a las 12 o la 1 o las 2 de la mañana. O sea, 14 o 15 horas de reuniones.
Y comíamos la madre de Falín, la mujer de Herminio, lo mismo. Cuando vivían en un chaleuco ahí cerca de Villaviciosa, íbamos a las reuniones y tenían conejos, mataban conejos y preparaban ahí comían. Y esas mujeres, nadie en absoluto habló nadie de ellas. Y creo que también merecen, porque lucharon tanto y más que nosotros. Por lo tanto... Bien, pues de esta manera yo creo que no se nos hizo nada largo, que podríamos estar escuchando a nuestros compañeros durante muchísimas horas, tantas horas como aquellas que duraban los congresos, pero es la hora de terminar. Vamos a entregarle desde la agrupación el mismo recuerdo a Tino, a Ladino, a Rubén y a Pablo. Y yo, de alguna manera, os quería pedir un gran aplauso a nuestro presidente de la Federación Socialista Asturiana, a Pablo, que nos acompaña. ¿Es el de Pablo? Pablo. No. Bueno. Aladino. Rubén y Tino. Y ahora siempre me decían que en San Martín del Rey Aurelio, decía Cayo, que no podía terminar un acto del Partido Socialista sin la Internacional. Tenemos a Cholín, te atracamos, sube aquí, nosotros bajamos y terminamos con nuestro himno. Recordar que luego tenemos un pequeño pincheo en el centro social. Bajamos y eso. Bajamos. Cuidado. Los flores del mundo, en pie los esclavos. Pablo. Hacémonos todos al grito, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que oprimen al proletario. Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavo ni dueños habrá. Los odios que al mundo envenenan, del mundo se extinguirá. El hombre del hombre es hermano, derechos iguales tendrá. La tierra será el paraíso, la patria de la humanidad. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos por
Gracias.